Bueno, vamos a continuar con las reacciones de adición a los alquenos, en este caso, y vamos a ver ahora una reacción que ocurre únicamente con bromhídrico, no con clorhídrico, ni con iodídrico, ni con fluorhídrico. Únicamente con ácido bromhídrico es posible obtener una reacción de adición radicalaria en presencia de peróxidos. Y esta reacción tiene una regioquímica anti-Markovnikov. Entonces, si nosotros hacemos reaccionar el 1-buteno con ácido bromhídrico, con bromuro de hidrógeno, perdón, en presencia de peróxidos, vamos a obtener como único producto el 1-bromobutano con un rendimiento del 95%. ¿Por qué? Porque esta reacción ocurre a través de un mecanismo radicalario. Entonces, en la primera etapa, que es la etapa de iniciación, como toda reacción radicalaria, el peróxido, en presencia de la luz o de calor, se descompone en dos alcohóxidos radicales, digámoslo así. Esta reacción es endotérmica, tiene un delta H de 39 kilocalorías por mol. Luego, ese radical alcohóxido formado va a tomar un hidrógeno con su correspondiente electrón, formando el alcohol más el radical bromo, que esta sí es una reacción exotérmica de menos 17 kilocalorías por mol. Ese radical bromo, ¿no es cierto?, que es una especie deficiente en electrones, porque le falta un electrón para completar su octeto, es atacado por el enlace, uno de los electrones del enlace pi, formando el radical correspondiente. Y nuevamente, el radical que se va a formar es el radical más estable. Por eso es que el producto que se obtiene es el producto anti-Markovnikov. Esto lo observamos muy bien en la reacción de abajo, donde tenemos un alqueno asimétrico. Fíjense que las posibilidades son de formar un radical terciario o uno primario. Obviamente se va a preferir la formación del radical terciario. Por eso el único producto que se obtiene es el 1-bromo 2-metilpropano. ¿Se entendió? No ocurre lo mismo ni con clorhídrico ni con iodídrico. ¿Por qué? Por una cuestión termodinámica. Fíjense que en la reacción con bromhídrico, ambos pasos son exotérmicos, o sea, la reacción de adición del radical bromo es exotérmica. Y el segundo paso, que es la formación del bromuro de alquilo, también es exotérmica. En el caso del iodídrico, el primer paso de la etapa es endotérmico, o sea, la etapa de adición. Entonces, y además el enlace carbono-iodo es un enlace muy débil, con lo cual esta reacción no va a ocurrir. En el caso de el cloruro de hidrógeno, el paso endotérmico es el segundo paso, entonces tampoco se forma. Entonces quedó claro, la única reacción radicalaria que nosotros vemos de adición es la adición de bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos. Si no hay peróxidos, ¿no?, por supuesto en presencia de luz y calor, la reacción no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir con las reacciones de adición electrofílica. Y vamos a ver en primer lugar la reacción de adición de agua. Bueno, la reacción de adición de agua tiene que ser catalizada por ácido y es una reacción que ocurre a altas temperaturas. El producto es un alcohol. Pero ¿qué pasa? Es una reacción muy útil para llevar a cabo en la industria. Es una reacción tipo Markovnikov, pero lo que pasa que en el laboratorio es muy difícil llevar una reacción
a cabo a temperaturas tan altas y en medio ácido. Y además, la mayoría de las sustancias orgánicas pueden sufrir descomposición. Entonces, al químico orgánico no le es muy práctica la adición de agua en medio ácido fuerte. Pero igual vamos a estudiarla. Bueno, lo que se obtiene es un alcohol, dijimos recién, y la reacción también es regioselectiva y es tipo Markovnikov. ¿Por qué es tipo Markovnikov? Porque necesito nuevamente la formación del carbocatión más estable. Fíjense que la nube pi nucleófila ataca al protón, formando el correspondiente carbocatión. Luego el agua, como nucleófilo, ataca ese carbocatión, formando el alcohol protonado, que por supuesto se desprotona con la misma agua del medio, generando el alcohol y el ion hidróneo. Observen que en este caso todos los pasos son reversibles y el protón actúa como catalizador, porque yo sumo protón, pero obtengo como resultado también un protón. Generalmente las condiciones son ácido sulfúrico 50% y una temperatura más alta que 200 grados centígrados. Acá tenemos paso a paso el mecanismo. No lo escribo porque es el mismo mecanismo general que escribí hoy. Fíjense, la nube pi nucleófila ataca al protón, formando el correspondiente carbocatión, ¿no es cierto? Y liberan agua. Acá lo hacemos con hidróneo para que a ustedes les resulte más fácil ver que es el hidróneo el catalizador y se recupera luego el hidróneo también. El segundo paso es el ataque nucleofílico del agua, generando el alcohol protonado. Luego, la misma agua extrae el protón del alcohol protonado, generando el alcohol y el ion hidróneo. Fíjense, más hidróneo y se genera hidróneo. Por eso es que decimos que es un catalizador de la reacción. Entonces dijimos que no es una reacción práctica en el laboratorio. Entonces, ¿qué se hace en el laboratorio? Hay dos formas de obtener alcoholes a partir de alquenos. La primera que vamos a ver que es con acetato mercúrico, ¿no es cierto? Y después utilizando borhidruro de sodio, que es una reacción tipo Markovnikov. Fíjense, en este caso que utilizamos el 1-metilciclopenteno, fíjense que el hidrógeno viene a este carbono que tiene un hidrógeno y el OH viene acá, por lo tanto es tipo Markovnikov. Ahora vamos a ver el mecanismo en detalle. La primera etapa se llama oximercuración. ¿En qué consiste? Consiste en la reacción del alqueno con el acetato mercúrico. La segunda etapa, que es la de desmercurización, es la sustitución del mercurio por un hidrógeno mediante un tratamiento con borhidruro de sodio en medio ácido. O sea, en este caso no hay un carbocatión intermediario, el mecanismo es algo diferente. Entonces, como no hay un carbocatión intermediario, no va a sufrir transposiciones, porque no hay quien las pueda sufrir. Fíjense, el primer paso, este es el acetato mercúrico. El ion acetato, como el mercurio es un mercurio con dos cargas positivas, necesito dos acetatos. Entonces, este es el acetato mercúrico, que se disocia en acetato y este catión. Este es el electrófilo, porque tenemos una carga positiva en el mercurio. Entonces, la nube pi ataca al mercurio. Y la propuesta es que se forma este ion que se llama ion mercurinio, ¿no es cierto? Que fíjense que es un ion cíclico, ¿no es cierto? Donde tenemos el mercurio con una carga positiva. Este ion positivo que tenemos acá, si ustedes se fijan, acá hay un par de electrones, ¿no es cierto? Si este par de electrones va hacia el mercurio para poder abrir la unión, este carbono queda con densidad de carga positiva. Por lo tanto, es atacado por el agua como nucleófilo, generando la adición, que la llamamos anti porque tiene que ocurrir de la cara contraria a donde está el mercurio, por una cuestión estérica. No puede atacar por el mismo lugar donde está
ese ciclo con el mercurio positivo, tiene que atacar por abajo. Entonces, por eso es una adición anti. Y el último paso es la reducción. Nosotros tenemos acá todo el mercurio con el acetato y tratándolo con borhidruro de sodio medio alcalino, nosotros vamos a obtener el alcohol más mercurio cero más el ácido acético en este caso, ¿no es cierto? Fíjense que el mecanismo es diferente al mecanismo general que nosotros vimos, pero es totalmente comprensible si ustedes piensan siempre en que el nucleófilo ataca a un electrófilo, ¿verdad? Bien, sigamos adelante. Otra reacción también para obtener un alcohol muy simple en el laboratorio, también es la hidratación con borano, pero, oh curioso, el resultado es un producto anti-Markovnikov, donde el OH entra en el carbono que tiene más hidrógenos. Fíjense en este caso, ¿no? Este carbono no tiene hidrógenos y este tiene un hidrógeno. El OH justamente entra en este carbono, por eso se dice que es anti-Markovnikov. Bueno, vamos a ver ahora cómo ocurre esta reacción, que también es un mecanismo diferente. El borano es muy reactivo, ustedes lo saben, lo vieron en inorgánica. ¿Por qué? Porque el átomo de boro tiene en su capa de valencia solamente 6 electrones. Es un ácido de Lewis, ¿no es cierto? Es una sustancia que es deficiente en electrones. Entonces puede ser atacada por un éter, como es en este caso este éter cíclico, que se llama tetrahidrofurano, o ustedes lo van a ver en los libros como THF. Entonces, a través del par electrónico del oxígeno, forma este complejo entre el borano y el THF, donde si ustedes observan tienen una densidad de carga negativa en el boro y una densidad de carga positiva en el oxígeno. Entonces, cuando un alqueno reacciona con borano en solución de THF, ocurre rápidamente la adición al doble enlace de 3 moléculas de alqueno. Entonces se forma, en el caso de que fuera el ciclohexeno, el triciclohexilborano, que luego, cuando es tratado con agua oxigenada en medio alcalino, forma el ciclohexanol. Observen que es una reacción con un 87% de rendimiento. Bueno, para poder explicar el mecanismo, comenzaron a estudiar los químicos orgánicos cuáles eran los productos de reacción. Y lo que observaron es que el producto que se obtenía era el producto de una adición anti. Eso lo vieron cuando utilizaron un ciclo. Entonces, lo que observaron, perdón, una adición sin, no sé por qué dije anti. Empiezo de vuelta. Cuando tomaron un ciclo para hacer reaccionar con el borano, observaron que tanto el hidrógeno como el boro hidrógeno 2, en este caso, entraban los dos por la misma cara. Este sería el organoborano intermediario. Después acá recuerden que se adicionan 2 alquenos más, generando el compuesto con el boro y los tres restos orgánicos. Cuando esto se trata con agua oxigenada en medio alcalino, sale el borano, ¿no es cierto?, el boro hidrógeno 2 y entra el OH. Entonces se forma solamente el trans 2-metilciclopentanol con un 85% del producto. Esto es lo que se observa. Ahora vamos a ver cómo lo explicamos desde el punto de vista mecanístico. Porque nosotros tenemos que explicar por qué la hidroboración ocurre con regioquímica anti-Markovnikov y por qué da el alcohol menos sustituido. Acá no podemos hablar de un carbocatión intermediario, otra vez el mecanismo es otro. Entonces, vamos a ver la reacción con el 1-metilciclopenteno. Observen cuidadosamente lo que vamos hablando. Escuchen cuidadosamente, quiero decir. Entonces tenemos el 1-metilciclopenteno, ¿verdad? En presencia de borano, fíjense, puede ocurrir que el boro se adicione acá o que el boro se adicione acá, ¿no es cierto? Podemos proponer un estado de transición que a medida que el boro se va acercando acá,
el hidrógeno se va alejando y se va acercando al otro carbono. O podemos plantearlo exactamente al revés, que el boro se acerque a este carbono y que el hidrógeno se vaya acercando a este carbono. ¿Estamos de acuerdo? Son los dos posibles estados de transición. ¿Y qué observamos en estos posibles estados de transición? Observamos que el boro acá, como se va alejando el protón, queda con una densidad de carga negativa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Sucede que el que queda con una densidad de carga positiva es este carbono. En cambio acá, el que queda con una densidad de carga positiva es este otro carbono. Si nosotros pensáramos la densidad de carga positiva en el estado de transición y lo asimiláramos a un carbocatión, que está mal porque no es un carbocatión, es un estado de transición, este, si ustedes se fijan, sería terciario, mientras que este, si ustedes se fijan, sería secundario. Por lo tanto, este estado de transición es más estable. Por eso explicamos la regioquímica, que es anti-Markovnikov. Y que los dos entren por la misma cara, lo explicamos a través de este estado de transición cíclico de 4 miembros. Por lo tanto, el único producto que se obtiene es el trans 2-metil-ciclopentanol. Si nosotros tomamos un alqueno cualquiera, como este, ¿no es cierto?, que es asimétrico sustituido. Acá tiene este carbono un hidrógeno y un grupo alquilo, y este tiene 2 grupos alquilo. Si nosotros lo tratamos con borano y agua oxigenada en medio alcalino, el hidrógeno va a ir acá y el OH va a ir acá. En cambio, si lo tratamos con acetato mercurio en presencia de agua y luego boridruro de sodio, el producto es el producto tipo Markovnikov, por lo tanto el hidrógeno va a ir a este carbono, como observamos acá, y el OH a este otro. O sea, obtenemos los productos complementarios. ¿Se entendió? Cualquier cosa me dicen y hacemos un repasito de esto si no lo entendieron bien. Bien, ahora vamos a ver la adición de halógenos, que nos va a resultar fácil porque el intermediario se va a parecer a ese ion mercurinio. Tanto el bromo como el cloro se unen rápidamente a los alquenos para poder dar el producto 1,2-dihalogenado. Este proceso se llama halogenación de alquenos. El flúor, ¿qué pasa con el flúor? El flúor es muy difícil de controlar para las aplicaciones en el laboratorio, entonces son reacciones muy violentas y no se llevan a cabo. Y en el caso del yodo directamente no ocurre reacción con la mayoría de los alquenos. O sea que la reacción es más útil para cloro y para bromo. En el caso del bromo, es una reacción que se lleva a cabo a temperatura ambiente y que se observa inmediatamente